los invitamos a todos para cantar el himno inicial, Santa Biblia. Himno número 208. Muchas gracias. Feliz noche, feliz sábado. Tengan cada uno de ustedes, apreciados hermanos y estimados amigos que nos acompañan en esta hermosa noche. Vamos a buscar un texto bíblico que se encuentra en Salmos, libro de Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139, versículos 23 y 24. Salmos 139, versículos 23 y 24. Dice de esta manera: examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Apreciados hermanos, es una hermosa oportunidad para que oremos en esta noche. Pero vamos a hacer algo. Levanten la mano todos aquellos que en este momento deseen, a través de la oración que va a realizar cada uno, orar por su salud, para que Dios mejore su estado de salud. Levanten la mano, a ver, levanten la mano. Hay varios, la mayoría desea orar, que Dios responda nuestras oraciones por nuestro estado de salud. Muy bien, pueden bajar la mano. Vamos a tomar en cuenta un segundo pedido de oración. Vamos a orar, levanten la mano todos aquellos que desean que oremos por alguna situación familiar a lo interno de su vínculo familiar, por un hijo, por una relación con su esposo, su esposa,
por alguna situación entre padre e hijo, un hijo que usted desee que regrese a los caminos del Señor, que regrese y que preste atención a los llamados del Señor. Ajá. ¿Cuántos desean que oremos por la familia, la condición de la familia? Amén. Un gran número. Ok, el primer minuto de la oración la vamos a hacer de rodillas y el primer minuto ábrale usted el corazón a su Dios y confiese ahí, comuníquese con Dios y después yo continúo la oración por los pedidos que hemos realizado en esta noche. Bondadoso, todopoderoso Dios, Padre eterno, te alabamos y glorificamos a ti, oh Dios. Gracias damos a ti, Padre, por el santo sábado que nos has regalado, por estas primeras horas de este día de reposo, en el cual descansamos, oh Señor, de los afanes, de las preocupaciones que nos dejó esta semana laboral. Pero en este momento, Señor, entramos en las horas santas, sagradas del día de adoración. A ti, oh Señor, nuestro Creador, que podamos tener una comunión especial contigo durante este día. Que dejemos atrás toda dolencia, todo pesar, que las preocupaciones, oh Dios, las traigamos y las pongamos delante de ti. Que te entreguemos nuestro corazón como mejor ofrenda, Padre Santo, de adoración. En esta hora, Padre, rogamos tu bendición y protección por tu pueblo aquí reunido. Conoce nuestras mentes, conoce nuestros corazones, oh Señor. Y te presentamos, Padre, nuestras dolencias físicas. Oh Señor, con enfermedad no nos sentimos bien. Oh Señor, con enfermedad nos preocupamos, con enfermedad nos desanimamos. Oh Padre, pero también ayúdanos, oh Señor, a comprender y a confiar en ti, oh Señor, en tu sola voluntad. Sin embargo, Padre de amor, aquí tus hijos hemos levantado las manos, oh Señor, pidiendo sanidad, sanidad física, pero sobre todo también sanidad espiritual, oh Dios de amor. Si es tu voluntad, oh Padre, restaurar a aquel que está padeciendo de alguna dolencia, oh Señor, obra conforme a tu voluntad y a la medida de la fe de cada uno. Bondadoso Padre, rogamos también por aquellas necesidades a lo interno de las familias. Tú conoces las necesidades de todos aquellos que levantaron sus manos, oh Señor, en esta noche. Si es una relación con la pareja, con el esposo, la esposa, con los hijos, si es una situación difícil, oh Señor, los desafíos que enfrenta cada hogar. Y rogamos, Padre, tú los atiendas, oh Dios, y hayan victorias en nuestros hogares, en nuestras casas, oh Señor, porque tú peleas por nosotros, tú peleas por nuestros hijos, peleas por nuestras familias, oh Dios de amor. Rogamos, Padre, bendiga al pastor Urias, le dé salud, le dé sanidad, oh Señor, le fortalezca físicamente y también espiritualmente, oh Señor, para que él siga siendo ese portaestandarte de tu palabra, oh Señor, ese mensajero especial, oh Señor, que tú has enviado durante estas 2 semanas a nuestra iglesia, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra fortaleza espiritual y preparación, oh Señor, para lo que ha de venir. Bendice el tema esta noche. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Damos la bienvenida a todos nuevamente, apreciados hermanos. Gracias por acompañarnos en esta sexta noche. Aquellos que están conectados en YouTube, antes de la oración solo había un conectado
y era este quien les está hablando, obvio. Entré al YouTube y solo había un conectado. Así que yo espero que hayan más, los que están ahí conectados. Feliz noche, gracias por acompañarnos. Y, apreciado hermano, envíele el enlace, cuélguelo en su estado, envíeselo a un amigo, un vecino, un compañero, un familiar, que usted desea que escuche el mensaje de esta noche. Pastor Urias, el tiempo es suyo. Feliz noche, hermanos. Un feliz sábado para cada uno de ustedes también. Y gracias por haber escogido estar con nosotros en estos momentos de meditación. Vamos a leer un pasaje, porque no quiero que lo pasen por alto, y al continuar nuestro estudio van a notar que esto se va a repetir, Vamos al libro de Eclesiastés, el capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés 1:9. Nos dice así: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Si vamos al capítulo 3, vamos a ver el versículo 15. Capítulo 3, versículo 15. Aquello que fue, ya es. Lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Noten. Entonces vamos a poner este marco, porque hemos llegado al capítulo 7, versículo 7 de Daniel. Y vamos a tener que ir atrás otra vez para poder entender lo que va a pasar. ¿Conocemos bien? Gracias. ¿Conocemos bien lo que hemos visto? Lo repasamos para que al avanzar nos demos cuenta si tiene sentido o no tiene sentido esta expresión. Por ejemplo, vamos a Génesis 1, 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2, que creo que todos lo sabemos de memoria. Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Si nos quedamos en Génesis 1, 1 y 2, solo se menciona a dos: Dios y el Espíritu. ¿Notaron? Pero vamos a Juan 1, del 1 al 3. El Evangelio de Juan, el capítulo 1, San Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 3. En el principio. ¿Cómo comienza Génesis 1:1? En el principio. ¿Cómo comienza Juan 1:1? En el principio. En el principio era Él, y miren que la palabra verbo está con mayúscula. Entonces no está hablando de una parte de la oración, está hablando de una persona, de un ser. Por eso la palabra verbo aparece con mayúscula. En el principio era el verbo. Y el verbo era o estaba con, no estaba solo el verbo, estaba con Dios. Cuando vemos la palabra Dios en la Biblia, ¿en quién pensamos? ¿En el Hijo, en el Espíritu Santo o en el Padre? Noten eso. Cada vez que leemos la palabra Dios, pensamos en el Padre, inmediatamente.
Entonces, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Padre. Génesis 1 dice, en el principio creó Dios. Entonces Dios estaba ahí. Era Dios el que estaba ahí. Sigamos leyendo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces no estaba con, pero era. Versículo 2, o sea el verbo, era o estaba en el principio con Dios. Vemos ahora entonces que según Génesis 1, 1 y 2, estaba Dios, estaba el Espíritu, ¿y quién más? Y el verbo. ¿No? Son tres. Dios, el Espíritu y el verbo. Bien, dice el versículo 3. Todas las cosas por Él. ¿Por Él quién? ¿De quién está hablando? ¿De Dios o del verbo? Del verbo. Todas las cosas por el verbo fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Para nuestros amigos, para que vean cómo la Biblia se explica ella misma, vamos al versículo 14. San Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Pregunto ahora, ¿cuál de los tres se hizo carne? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Hijo. Entonces, ¿quién es el verbo? El Hijo. ¿Quién fue el creador? El Hijo. ¿O no? Vamos a Hebreos 1:1 para que vean algo. Y miren cómo comienza el versículo. Hebreos 1:1. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Se me olvidó que estamos leyendo acá. ¿Cómo comienza? Dios. ¿Dios cuál? El Padre. Muy bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, no es cualquier hijo, está con mayúscula, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo. ¿Quién hizo el universo? ¿Dios o el Hijo? El Hijo. ¿Estaba el Padre en la creación? Pero ¿quién llevó a cabo el acto de creación? El Hijo. Dice ahí entonces, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Quién fue ese que se sentó a la diestra del poderoso? El Hijo. Pregunto otra vez, ¿quién fue el creador? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo. Pero el Padre estaba ahí y el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Eso cuándo fue? Acá, en el principio. Hemos hablado de la eternidad que quedó en el pasado. Hubo un acto de creación. Y ahí estuvieron los tres. Pero el que llevó a cabo la ejecución de la creación fue el Hijo. Bien, ya sabemos que entró el pecado. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 65. Isaías 65.
Isaías 65:17. Isaías 65:17. Isaías escribió esto más de 700 años antes de Cristo. Porque he aquí, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Pregunto, vamos por aquí rumbo a la eternidad que continuará en el futuro. ¿Cuándo serán creados los cielos nuevos y la tierra nueva? Acá. Cuando la historia del pecado termine. Desde allá, más de 700 años antes de Cristo, Dios le inspiró a Isaías que esto viene. Isaías 66. Isaías 66. Versículos 22 y 23. Isaías 66. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán, nota que está hablando en futuro, delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Versículo 23. Y de mes en mes, aquí no fueron leales a la traducción, con todo respeto lo digo, porque en el original no dice día de reposo, no dice reposo, dice sábado. De mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo. Muy bien, entonces regresamos otra vez, no estamos en procesión, pero tenemos que ver, lo que se dijo acá va a pasar acá. Lo que va a pasar ya se dijo acá. Ahora, un punto que no vimos. Génesis 2, del 1 al 4. Vamos otra vez atrás. Génesis 2. Génesis 2, del 1 al 4. O veamos el versículo, capítulo 1, versículo 31, para hacer el puente de una vez. Génesis 1, 31. 31, sí, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bien, ahora entramos a Génesis 2, del 1 al 4. Dice Génesis 2, 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2. Y acabó Dios, ¿en qué día? En el séptimo día de la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. Versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Muy bien. Entonces al final, ¿cuántos días creó en la semana? 7. Bien. Entonces, en la creación, noten eso. Si ustedes van, no tenemos tiempo y queremos avanzar. Van leyendo con calma del versículo del capítulo 1 en adelante. Solo se menciona una vez, no se menciona más el día. Vamos a hacerlo para estar claro. Vamos al capítulo 1. Génesis 1, versículo 5.
Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. No lo menciona más. Sigue la creación del versículo 6 al versículo 8. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. No lo menciona más. Sigue la creación del versículo 9 y nos vamos aquí hasta el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. No lo menciona más. Sigue del 14 en adelante y nos vamos hasta el 19. Versículo 19. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Sigue la creación y vamos al 23. Versículo 23. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Sigue la creación hasta el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. No lo menciona más. Pero me llama la atención el versículo 2 y 3. ¿Qué día se repite? ¿Cuántas veces se repite? Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó ¿en qué día? En el séptimo de toda la obra que hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios el día. Piénsenlo nada más, piénsenlo. El séptimo se menciona 3 veces. Primero, ¿qué hizo? Reposó. ¿Qué más hizo? Lo bendijo. ¿Qué más hizo? Note. Entonces, en el principio, la primera semana, apareció el día séptimo, que en hebreo se llama así. Shabbat. Una expresión muy hebrea. S-H. Shabbat. Muy bien. De ahí surge la palabra en castellano. Entonces se le llama ¿qué? Sábado. Aquí comenzó. La pregunta ahora. ¿Qué hizo Dios? Reposó. ¿Qué hizo más? Lo bendijo. ¿Qué hizo más? Lo hizo santo. Acá, en la eternidad, ¿habrá cielos nuevos? ¿Habrá tierra nueva? ¿Va a existir el sábado? Lo que fue, será. Eso que será, ya fue. ¿Captan? Ok. Eso lo dijo Isaías. Por acá. Eso iba a pasar acá. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 13. Segunda de Pedro 3, 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Interesante.
La pregunta, ¿cuándo escribió Pedro su carta? Según la historia, en el año 66 después de Cristo. Por aquí, despuesito de Cristo, Pedro sigue esperando ¿qué cosa? Cielos nuevos y tierra nueva. Porque así lo prometió Dios en los días de Isaías. Crearé cielo nuevo y tierra nueva. San Juan 21, digo San Juan, Apocalipsis 21. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Apocalipsis 21, 1. Y vi un cielo nuevo y una tierra. Nota, ahora Juan, lo más tarde fue por allá por el año 100 después de Cristo. ¿Qué vio Juan? Cielo nuevo y tierra nueva. Eso nuevo que creó Dios y que lo dañó el pecado, Dios tiene un plan para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. Quiere un cielo nuevo para ti y para mí. ¿Lo crees o no? Aquí estamos esperándolo. Ojalá fuera esta noche. Pero ahí está la promesa. Que eso que fue, va a ser. Eso que va a ser, ya fue. Y Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cambia Dios? ¿Su palabra permanece para siempre? ¿Cumple Dios sus promesas? Entonces seguimos esperando cielo nuevo y tierra nueva. Por eso estamos viendo una secuencia de reinos que confirman que el reino de Dios está a las puertas. ¿Bien? Entonces estamos viendo esto. Entramos al capítulo 7. Vamos al Daniel 7. Daniel capítulo 7. Con esto en mente, espero que cuando lo vuelva a mencionar, ustedes capten de dónde viene esta idea. No es de Urías Villarreal, está en la Biblia. Daniel capítulo 7. Dice Daniel 7 lo siguiente. Versículo 7, Daniel 7:7. Él está viendo una sucesión, ya vimos anoche, que vientos combatían en el mar y entonces comenzaron a salir las bestias. Ya vimos que es viento, ya vimos que es mar, ya hemos visto que es bestia. Vamos entonces aquí al versículo 7. Después de esto, o sea, después de la tercera bestia, después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. No hubo en la naturaleza una bestia para poderla comparar con ella. La primera, ya vimos, por lo menos parecía león. La segunda parecía oso. La tercera parecía leopardo. ¿A qué se parece esta? No hay. Pero miren los verbos que la identifican. Es una bestia destructora. Entonces, cuando vemos esto, vamos al versículo 19. Daniel 7:19. Entonces, ¿por qué dice entonces? Cuando usamos la expresión entonces, cuando ha sucedido algo, entonces sigue esto. Entonces, si ustedes ponen atención en los evangelios, cómo Jesús decía algo y repetía, entonces. Él decía, pasó esto, entonces viene esto.
pasó esto, entonces viene esto. Pasó esto, entonces viene esto. En otras palabras, entendemos que no hay nada que impida que esto suceda, porque ya pasó algo y después de esto viene ese algo. Miren ahí, un poquito atrás, al versículo 18, 17 y 18, por favor, 17 y 18. 17. Le dan una explicación y después viene una garantía. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en, ¿cuántos? No más, 4. Versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo y eternamente. Después de estos 4 viene el reino de Dios, lo crea usted o no lo crea. Palabra de Dios. ¿Está claro? Versículo 19. Entonces, después que dijo eso, que explicó qué son las bestias y qué viene. Entonces, dice Daniel, ya me lo explicaron, pero tuve deseo de saber la verdad acerca de ya no te dijeron que son reinos. ¿O no se lo explicaron? Entonces, ¿cuál es la verdad que él quiere saber? Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Lo está mencionando, ya se lo mostraron. Y ya le dijeron que es un gobierno, pero Daniel no quedó satisfecho. Él quería saber más. Oye, si ya te dijeron, Daniel, ¿qué es? ¿Qué es? Vamos al versículo 23. Vamos al versículo 23. Dijo así. ¿Quería explicación? Aquí está la explicación extra ahora. La 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará. ¿Qué más quiere saber, Daniel? Terrible la que viene, hermano. La hemos visto ya 3 veces. Y la tercera es después de la explicación. Es un gobierno que viene. Hemos estado notando entonces, como lo hemos visto ya aquí, vamos a partir de aquí en adelante, porque los discípulos preguntaron sobre el futuro, pero Dios lo mandó para atrás. Porque Daniel entonces comienza con 1, 2, 3, 4. Y entonces viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 divisiones. Es la historia la que nos fecha. Pero es interesante notar que antes de que la historia nombrara cuáles eran estos, ya Dios lo había dicho. Vamos a Daniel 8. Daniel 8. He querido regresar un poquito para que ustedes vean cuándo es que surge esa bestia horrible.
¿Y por qué es calificada desde Daniel con verbos tan horribles en la acción de este gobierno? Daniel capítulo 8, versículo 1. Daniel 8:1. En el año tercero del rey, ¿qué rey es? Belsasar. Para nuestros amigos, ¿y quién era Belsasar? Capítulo 7, versículo 1. Estamos escudriñando, ¿verdad? Así que no se me cansen, para que vean cómo la Biblia se explica a ella misma. 7:1. En el primer año de quién? ¿De dónde era? Oh, entonces, ¿de dónde era Belsasar? De Babilonia. Era rey, fue rey. Pero fue después de Nabucodonosor, ¿estamos claros? Porque Nabucodonosor, ya lo vimos, era rey de Babilonia. Y a Nabucodonosor se le dijo en la explicación de la imagen que él soñó: tú eres la cabeza de oro. La primera. Ahora vemos aquí, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. No nos interesa ahorita eso. Volvamos otra vez a Daniel 8. Daniel 8, 1. Daniel 8, 1. En el año tercero del reinado de Belsasar, ya sabemos ahora quién era Belsasar, rey de Babilonia. Me apareció una visión a mí, Daniel. Pregunto, ¿dónde estaba Daniel? ¿Bajo qué gobierno estaba Daniel? De Babilonia. Entonces Daniel estaba en los días de Babilonia. Está el nombre clarito. Muy bien. Una visión a mí, Daniel, después de aquella que había visto, había aparecido antes. ¿Cuál fue esa? La de las bestias del capítulo 7. Muy bien. Veamos ahora el versículo 2 y 3. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi en visión, estando junto al río Ulai, versículo 3, y alcé los ojos y miré, y aquí que un carnero. Algunos me dicen: pastor, usted nos habla a veces como que fuéramos estúpidos, que no entendemos. Perdón, yo pedí permiso para hablar a los de kinder hacia arriba. Ustedes me dieron permiso. Entonces, cuando yo presente cosas que parecen tan elementales, es que quiero alcanzar a los que vienen desde abajo. Y no porque los considero tontos que ustedes no saben. Por favor, lo hago claro, porque ya se me hizo el comentario que yo doy demasiada explicación como que ustedes no entienden. Pero si me dieron permiso, por favor no me critiquen. No lo estoy haciendo por culpa mía. Yo les pedí permiso la primera noche. ¿O no fue así? Pero así hacemos, ¿verdad? Es muy bonito criticar sentado allá al que está hablando acá. Venga y hable aquí y lo explique bien mejor que yo. No estoy bravo, no estoy regañando. El que está en la banca sabe cómo debe jugar el que está en el campo. Mira la bola que se perdió, era para meter un jonrón. Baje a ver si ve la bola cuando viene. Mira qué gol se perdió en la pura puerta, solo tenía que meterlo, lo tiró por encima. Baje y mete el gol. Qué fácil es criticar detrás de un micrófono, sentado en la banca. Baje al campo a ver si ve la bola, señores. No es fácil estar aquí enfrente, hermano. Hablarle a quien yo no sé si está entendiendo o no está entendiendo, o al otro cómo se siente si lo trato como estúpido que no sabe. Estoy tratando de hacerlo mejor, hermano, por favor. Yo no vine aquí a imitar a nadie, ni a demostrar que yo sé. Acepté para venir a compartir lo mejor que yo he aprendido. ¿Me siguen permitiendo hablar en esa forma sencilla? Gracias. Espero que hayan entendido el mensaje.
Alcé los ojos y miré aquí, ¿qué cosa? Voy entonces para que la niña entienda que es un carnero, el macho de la oveja. ¿Sí? Así como el caballo es el macho de la yegua. Así como el toro es el macho de la vaca. ¿Está bien? Ok. Ya me entendió ella. Yo espero que también los demás. Entonces alcé mis ojos y vi un carnero. No me interesa más el versículo. Versículo 5. Miraba yo y consideraba esto. He aquí, ¿qué cosa? Niña, el macho cabrío es el macho de la cabra. Así como el gallo es el macho de la gallina. ¿Entendiste? Perfecto. Entonces, hermano, ¿qué vio? Un macho cabrío. Otro macho, pero ahora de la cabra. No voy a explicar Daniel 8. Vamos al versículo 20. Versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, ¿estos son quiénes? Oh, Daniel estaba ¿dónde? En Babilonia. ¿Quién seguía después? ¿Qué gobierno? Medo, Persia. Está hablando del futuro. Ningún historiador ha escrito nada. A Daniel se le está explicando qué es lo que viene después. Como se le dijo en el capítulo 2 a Nabucodonosor, solo que en el 2 no menciona los nombres de los que vienen. Ahora Dios lo está mencionando aquí. Versículo 21. Versículo 21. El macho cabrío es el rey de... ¿Quién le sigue? Grecia. La historia no lo ha escrito, ningún historiador lo ha escrito, lo está escribiendo el profeta Daniel, que Dios les está diciendo que después de este viene este, después de este viene este, después de este viene este, solo que en Daniel no aparece el nombre de este. Por algo Dios no se lo dijo. Ya vimos qué tipo de bestia es esta, destructora al máximo. Había que tener cuidado cómo se hablaba de ella. No se le dijo. Es la historia la que le pone fecha. Babilonia comenzó a gobernar en el 605, 606, por ahí más o menos, antes de Cristo. Tenemos a Cristo como el centro de la historia. De Cristo hacia atrás y de Cristo hacia adelante. Babilonia fue derrocada por los medos y los persas en el 538. La historia ahora, dando evidencia de que esto ocurrió. Pero ya la profecía lo había dicho. ¿Quién es más importante, la profecía o la historia? Por favor. Dice la profecía entonces que aquí cayó Babilonia. Dice la profecía que aquí cayó Babilonia. ¿Quién? Medo-Persia. ¿En qué año? 331, no olviden, antes de Cristo. Y aunque surgió este, ¿qué pasó también con este? Cayó. ¿En qué año? 168 antes de Cristo. ¿Cuándo vino esta división? En el 476 después de Cristo. Noten, después de Cristo. Ya entramos en otro plan. La pregunta ahora, ¿y en qué tiempo fue que llegó Jesús al mundo? O mejor dicho, ¿en qué tiempo apareció Jesús como el Mesías? En Daniel 9 dice cuándo iba a aparecer el Mesías. Solo para que ustedes noten, nuestros amigos y la niña que está aquí lo entienda. Daniel 9,
24, 25, Daniel 9. Noten esto, 24. 70 semanas están determinadas, palabra que casi no usamos hoy o prácticamente no usamos. ¿Qué significa determinada? Cortada, apartada, sacada de. Usted no puede cortar nada de nada, tiene que cortar algo de algo. ¿Estamos de acuerdo? Te saca algo de algo. Entonces hay 70 semanas y van a ser cortadas de otro periodo ya mencionado. No vamos a entrar en ese detalle esta noche. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir a los santos de los santos. Ese no es el tema de la noche, así que no lo voy a explicar. Pero durante las 70 semanas, en profecía, ¿cuántos? ¿Ven? Vamos a verlo aquí. ¿Cuántos eran? 70 semanas. 70 semanas. ¿Cuántos días tiene la semana? 7. Para saber entonces cuántos días eran. 7 por 0, 0. 7 por 7, 49. ¿49 qué? Días. 49 días. Pero la misma Biblia nos enseña en profecía qué significa un día. Números 14:34. Números 14:34. Estoy haciendo esto, hermanos, para que sepamos cuándo debe aparecer Cristo. ¿Bajo qué gobiernos de estos apareció Cristo? Por eso es que estoy dando este pasito para atrás. Y no por no seguir con Daniel 7:7 en adelante. Dice aquí Números 14:34, conforme a los números de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás vuestra iniquidad de 40 años. ¿En qué forma? 1 año por cada día, y conocerás mi castigo. ¿Está comparando Dios al año con qué? Con un día. Esto lo dijo Moisés. Vamos a ver qué dice Ezequiel. Ezequiel 4, 5 y 6. Ezequiel 4, 5 y 6. Ezequiel 4, 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Versículo 6. Cumplidos esto, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. ¿Cuánto? 40 días. ¿En qué forma? Día por año te lo he dado. Cuando ya 2 testigos dicen lo mismo, ¿se puede creer? Lo ha dicho Moisés y lo ha dicho Ezequiel. Entonces tenemos aquí ahora que 70 semanas proféticas a 7 días por semana, para entender cuánto es día por año, son 490 días o años. ¿Estamos claros? Vamos atrás otra vez. Daniel 9, versículo 25. Daniel 9, 25. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta, ¿quién? Mesías, príncipe. Habrá 7 semanas, 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. ¿Por qué? ¿Qué había pasado con Jerusalén? En el capítulo 1 de Daniel, versículo 1, ¿recuerdan? ¿Qué había hecho Nabucodonosor con Jerusalén? La destruyó. Destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó el muro y se llevó cautivos a los que servían para esclavos. ¿Quiénes quedaron en Jerusalén? Todos los que tenían algún defecto físico, ya sea que le faltaba un ojo, eran ciegos, le faltaba un brazo, le faltaba una mano. Todos los que tenían defectos
quedaron en Jerusalén, porque eso no servía para esclavos. ¿A quiénes se llevaron? A los que podían servir de esclavos. Pero dice la historia que antes de invadir a Jerusalén, habían hecho un buen trabajo de espionaje. Revisaron entre las familias que estaban en la línea del reinado, la familia real, los que estaban allí y que estaban sanitos, cuando llegó la invasión no le hicieron ningún daño y se los llevaron y los metieron en el palacio de Babilonia. ¿Quiénes fueron esos? Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Noten eso. ¿Por qué menciono esto? Jesús dijo, yo estaré con vosotros todos los días. ¿Ha estado siempre con su pueblo o no? Dios nunca ha abandonado a su pueblo, a pesar de que su pueblo lo abandonaba. La historia nos dice que Dios nos dejó solos a los lisiados en Jerusalén. Les dejó al profeta Jeremías. Qué bueno es Dios, hermano. A los esclavos que se llevaron a Babilonia, Dios tenía entre ellos al profeta Ezequiel. Y a los que metieron dentro del palacio, ¿a quién cogió Dios como profeta? A Daniel. ¿Abandonó Dios a su pueblo a pesar de la desobediencia? Dios nunca nos abandona, hermano. Por eso lo hemos cantado aquí varias noches. Un versículo que Jehová dice, aunque la madre se olvide de lo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Ustedes creen eso o no? Aunque estemos pasando momentos difíciles de salud, tanto física, mental o espiritual, no te olvides, hermano, Dios no te ha abandonado. Y si te ha permitido esa experiencia es para que aprendas algo. Por eso se aconseja, nunca le preguntas a Dios por qué esto. Pregúntale, ¿para qué esto? Dios nos ha demostrado que aún las desgracias Él las convierte en bendición. ¿O no? Y el que lo quiere ver en forma negativa, tiene el derecho de hacerlo. Y el que quiere verlo en forma positiva, se goza en saber que Dios nunca nos abandona. Porque Dios nunca nos deja de amar. Bien. Entonces, hermanos, estamos viendo aquí ahora que aparece ¿quién? El Mesías. ¿Quién es el Mesías? San Juan capítulo 1, versículos 40 y 41. Entonces vamos a ver entonces de quién es que está hablando. San Juan 1, versículo 40 y 41. San Juan capítulo 1, versículo 40 y 41. Nos dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, que traducido es, entonces ¿quién es el Mesías? Cristo. ¿Quedó claro? Y para que no haya duda, vamos entonces en el mismo libro de Juan, el Evangelio de Juan, vamos aquí al capítulo 20. Capítulo 20 de Juan, versículos 30 y 31. San Juan 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. 31. Pero estas se han escrito para que creáis que ¿quién? Que Jesús es el Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿quién es el Mesías? El Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Jesús. ¿Qué significa Mesías? Ungido. ¿Qué significa Cristo? Ungido. ¿Cuándo fue ungido Jesús? El día de su
bautismo. ¿Quién lo ungió? El Espíritu Santo. Por eso al ir a historia, a ir para atrás, en el pueblo de Dios, nadie podía comenzar su misión de profeta si no era ungido. Nadie podía comenzar su misión de, ¿qué más? ¿A quiénes ungían? Sacerdotes, dirigentes espirituales. Si no eran ungidos, no podían comenzar a ejercer. ¿Quién más no podía comenzar a ejercer sin ser ungido? Ya voy por el nombre por ahí. Los reyes. Pregunto ahora, ¿Jesús era profeta? ¿O es la verdad en persona? Jesús es sacerdote, sumo sacerdote. Jesús es rey, rey de reyes y señor de señores. Miren ustedes, hermano, detallitos que parecen insignificantes, pero si no los entendemos allá, nos es difícil entenderlos acá. Así que no es que yo estoy aquí en procesión que de repente avanzo y después retrocedo y después avanzo. Pero pregunto, ¿se vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Lo estoy tratando de tontos? ¿O se está aprendiendo algo? El que quiere seguir pensando que los trato de tontos, allá usted, pero yo no estoy tratando de tonto aquí a nadie. Quiero que todos, hasta las niñas, ¿está entendiendo, mamita? Miren, amén. Y si ella entiende, yo espero que ustedes también entiendan, hermano. Muy bien. La pregunta ahora, ¿y cuándo apareció Cristo como Mesías? San Lucas capítulo 3. Vamos a San Lucas, el capítulo 3. Vamos a ver ahí. San Lucas capítulo 3. Y ustedes mismos van a sacar con su sentido común qué gobierno es este. Porque no aparece el nombre. Hay referencias. San Lucas 3, versículo 1. San Lucas 3, versículo 1. ¿En el año qué? La pregunta ahora, ¿qué es 15º? Dicho en otra forma, 10, quinto, 5. 10 más 5, 15. Muy bien. En el año 15º del imperio de Tiberio César. ¿Bajo qué imperio gobernaron los Césares? ¿En Babilonia? En Roma. ¿Estamos? Ya llegamos entonces. En el año 15º del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, etcétera, etcétera. Lo que me interesa de este versículo es qué año era. Era el año 15 del gobierno de Tiberio César. ¿Qué nos dice la historia? ¿Cuándo comenzó Tiberio a gobernar? Lo que encontré fue que él comenzó en el año 12 de la era cristiana. Entonces, si él comenzó en el 12 y tenía 15 de gobernar, ¿qué año era? 2 más 5, 7. Y 1 más 1, ¿qué año era? Oh. ¿Qué pasó ese año? ¿Para qué lo estoy mencionando? Muy bien. Versículo 21 y 22. Versículo 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también ¿quién? Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿En qué año se bautizó Jesús?
en el año 27. ¿Quién gobernaba? Roma. ¿Podemos poner Roma entonces aquí? ¿O no? Entonces Cristo apareció en el gobierno de Roma. Es la bestia espantosa, la bestia horrible, destructora al máximo. Claro, por asunto de, no hemos estado viendo estos gobiernos anteriores. Anterior a Babilonia fue Asiria y anterior a Siria fue Egipto. No comenzamos acá porque Daniel comienza de aquí en adelante. Pero al estudiar la historia nos damos cuenta que Roma utilizó como pena capital esto que ustedes ven aquí. Pero la crucifixión se usó acá. Egipto comenzó a usar. Y según la historia, era muy famosa la cruz egipcia. Tenía como un sombrerito arriba. Fue muy interesante la cruz griega. ¿Por qué hoy vemos esta? Esta se conoce como la cruz latina o romana. Había muchas formas de cruces. Lo importante era hacer esto. Noten eso. Y puedo seguir, porque no, pero no he venido a hablar de la cruz. ¿Qué era lo que buscaban? Que en esta posición el crucificado sufría mucho. Los amarraban, los clavaban. Jesús aparece amarrado, aparece clavado. No hay foto de Jesús. No habían cámara en ese tiempo para haberle tomado una foto, como ahora todo el mundo anda hasta con el celular. Antes no había eso. Los grandes artistas de la pintura que ustedes conocen en la historia, Miguel Ángel, etcétera, y otros, tanto escultores como pintores, trataron de dar una imagen mental de cómo Jesús fue crucificado. Y en las pinturas aparece que le metieron el clavo aquí. Pero lo que causaba la crucifixión, realmente esto no lo aguanta, porque aquí no hay coyuntura. Y esto se rompe fácil. ¿Qué han hecho los arqueólogos? Han descubierto allá abajo, enterrados, civilizaciones que quedaron sepultadas. Leí en un libro que los arqueólogos han profesionalizado al pico y la pala. Un arqueólogo sin pico y sin pala no puede trabajar para buscar lo que hay abajo escondido. ¿Qué han encontrado los arqueólogos en estas búsquedas? Que también se metía el clavo aquí. ¿Lo han visto ustedes? ¿Lo han encontrado? Ya veo algunas cabezas que se mueven, así que no vayan a pensar que estoy inventando yo aquí. Gracias por moverme la cabeza, que es cierto, ya usted lo encontró. Porque aquí hay coyuntura. Y lo que provoca la crucifixión, señores, aquí no se aguanta. Entonces,
Voy bastante breve porque el tiempo se me está yendo muy rápido. ¿Qué han descubierto entonces? Que aunque siguieron, aquí tenían que extender los brazos. Un brazo acá, una pierna aquí, otra pierna acá. Lo mismo, como usted vea. ¿Ve? Voy a poner una más. En esta, ahí están las piernas, ahí están las piernas, aquí están las piernas, aquí están las piernas, aquí están las piernas, aquí están las piernas. Pero aquí, un pie aquí y otro acá. Entonces, el cuerpo completamente abierto y los brazos también abiertos. Ya se van a dar cuenta que era lo que querían lograr con esa posición. Antes de clavarlo en la cruz, al sentenciado se latigaba, le daban rejo. El problema no era el rejo. Los que más le dieron uso a la pena capital de la crucifixión fueron los romanos. Entonces el sentenciado lo amarraban en un poste con la espalda desnuda. ¿Y por qué lo amarraban? Para que no se quitara el tiro. Le amarraban las piernas y por aquí por la cintura, pero la espalda quedaba descubierta. El apóstol Pablo dice que recibió, ¿cuántos azotazos? 40 menos 1, ¿cuántos son? 39. Según dicen, esa era la cantidad de latigazos que le metían al condenado. Se buscaban a un buen verdugo fuerte. Ahí estaba. ¿A quiénes latigaban? A ningún ciudadano romano. A los extranjeros, pero al soldado romano no. Digo, al ciudadano romano no. Ni lo latigaban, ni lo crucificaban, aunque fuera lo peor. ¿A quiénes era que los llevaban? A los ladrones, a los criminales, a los violadores, a esos que no sabían vivir en sociedad, a eso era que los condenaban. Si no eran ciudadanos romanos, entonces sí. Ahí entonces lo amarraba y venía el verdugo. Y el asunto, según he leído, habían látigos romanos de un solo rejo, habían otros de 2 rejos y habían otros de 3 rejos. No he encontrado de más, aunque dicen que habían látigos con más rejos. Lo importante no era la cantidad de rejos, era que en la punta de los rejos le ponían un pedazo de hierro curvo. ¿Para qué? Para que cuando le daban el latigazo, no solo el latigazo, sino que lo alaban. No tengo que explicarlo. ¿Qué pasaba con la piel? ¿Ah? Un libro de historia que leí, dice el historiador, que cuando el verdugo terminaba su función, no era difícil verle al sentenciado las costillas y la columna vertebral. ¿Cómo la ve? ¿Cómo quedaba ese individuo? Y como decimos aquí en panameño, en chiricano, y de ñapa, porque en Centroamérica dicen y de feria. Y de ñapa todavía estaba la crucifixión. ¿Cómo estaba la espalda? Completamente lacerada. Ahora venían y lo crucificaban. ¿Qué explican los que dicen que aquí también se metía el clavo? De que aquí está el centro. De aquí baja toda por la columna. Recuerden que las vértebras tienen hueco. Y por dentro de la columna va una, como dijéramos, una red de nervios que va desde acá
hasta la colita que tenemos acá, el coxis. No sé si alguno se ha caído, se ha golpeado eso, para que sepa cómo duele ese asunto. Entonces, hermano, ahí van bajando por la médula espinal una cantidad de nervios que tienen que estimular a cada vaso capilar para que funcione, a las venas, a las arterias, todo, a los nervios, a los músculos, a los tendones. Ahí va, para que todo funcione normalmente. Pero aquí detrás de lo que se llama el omóplato, aquí hay músculo, aquí hay músculo, acá hay músculo, aquí hay músculo, aquí hay músculo. ¿Qué descubrieron? Que aquí viene una cantidad de nervios entre estos dos huesos. Aquí hay un hueso, aquí hay dos, el cúbito y el radio. Aquí va, en medio de estos dos huesos va una cantidad de nervios que terminan entonces en la punta de los dedos. De ahí la sensibilidad que tenemos en los dedos. Terminaciones nerviosas. Así como pasa acá, pasa allá abajo. Cuando se lograba meter el clavo entre estos dos huesos, la cantidad de nervios que eran atrofiados aquí provocaban unas contracciones involuntarias. En los brazos, en las piernas, donde le metían los clavos, ahí estaban los músculos afectados. Y a Jesús de ñapa lo coronaron como rey. ¿Qué corona le pusieron? ¿Recuerdan ustedes? Para no lastimarse las manos con las espinas. Y si ustedes conocen el desierto, en el desierto abundan las matas espinosas. Y el tipo de espinas de las matas del desierto parecen de acero. ¡Qué espinas más duras y bien puntudas! Y como Jesús decía ser rey, entonces Herodes se lució con él, mandó hacer una corona de espinas y para no lastimarse los dedos, se la pusieron suavecita en la cabeza, pero con una vara se la enterraron. ¿Lo han leído ustedes en los evangelios? Sufrió Jesús con esa enterrada a palo de la corona. Latigaron a Jesús. Yo estaba en Massachusetts, en el estado de Massachusetts, allá en Boston, cuando semana venían anunciando una película que se iba a, ¿cómo se llama?, estrenar en Nueva York. Me llamó la atención ver las noticias. El día que se iba a estrenar esa película, una película que hizo Mel Gibson, señores, vieran cómo venían desde New Hampshire, desde Maine, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York. Las autopistas estaban de gente que iba para Nueva York a ver la inauguración de la película. ¿Qué película? La Pasión de Cristo. Digo, mucha gente. Pero la noticia en la mañana, escuché que varios sufrieron ataques cardíacos. No soportaron ver la crueldad con que trataron a Cristo, porque Mel Gibson trató de hacer lo más real lo que Jesús sufrió. Oí la fama y de varios otros que pararon en el hospital porque no pudieron soportar la crueldad con que a Cristo se le trató. Yo no fui al teatro, pero tuve que hacer un viaje de Texas, de Houston, Texas, a Montemorelos, México. El bus salió a las 9 de la noche de Texas, de Houston. Y tan pronto comenzamos esos buses, ¿te han visto los Panachif? Y estos son hasta más cómodos todavía. Tremendos buses. Yo entré y me senté. Y para mi sorpresa, frente a donde yo estaba sentado, tenía una pantalla de televisión.
Y cuando se prende el viaje, salimos, se prende ¿cómo se llama? La película. ¿Cuál era la película? La Pasión de Cristo. No me quedaba más que verla. Realmente, hermano, no sé si alguno vio esa película. Qué brutalidad. Qué brutalidad. Entonces, con lo que había leído ya en el libro de San Mateo, con lo que había oído que había pasado en Nueva York, ahora lo estaba viendo. A Cristo lo destrozaron y todavía lo clavan con la corona de espinas. No sé si la quitaron. Y si realmente ocurrió lo que dicen los historiadores que ocurría cuando le metían los clavos, y por eso era que también los amarraban por las contracciones horribles que sufría el crucificado. Y con los brazos así, entonces la respiración se hacía corta. No podía inspirar la cantidad de oxígeno que necesitaba, ni exhalar la cantidad de dióxido de carbono que necesitaba botar. Entonces ya no se podía respirar por la nariz, había que respirar por la boca. Y al respirar por la boca, ¿qué pasa aquí? Se seca. ¿Y qué pasaba con el crucificado entonces? Tenía sed, ni podía respirar bien. Y tenía sed, y el cuerpo completamente con movimientos involuntarios, con una espalda destrozada. Sufría realmente este individuo. Y en muchas de las vistas que veo a Jesús, como que lo clavaron por allá arriba, ¿han visto? Cuando realmente, según la historia, al crucificado lo ponían a un pie de altura. Y muchos lo ponían a la entrada de la ciudad. ¿Para qué? Para el que se había sentido afectado por la conducta de este individuo insociable, había matado a un familiar, había violado a un familiar, había robado, había hecho una crueldad, el afectado podía acercarse donde estaba el crucificado y si quería hacerlo con mano abierta le metió un garnatón, le metió un puñetazo, le escupía la cara, le alaba la barba, le alaba el pelo, tras que estaba sufriendo ahí todavía. Y entonces la burla. Y si le quedaba algo de pudor, algo de vergüenza, a muchos los ponían desnudos para que enseñaran los genitales al público. Hay muchas razones por qué a Jesús lo pintan con un trapito aquí. No voy a entrar en esos detalles. Pero ahí vemos a Jesús crucificado. Cuando yo leo este pasaje de Filipenses 2, miren esta expresión. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, y vamos a leer del versículo 5 al versículo 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Noten eso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? ¿Van entendiendo por qué el apóstol dice hasta muerte de cruz? ¿Cómo era la muerte en la cruz? Siendo el Hijo de Dios, por amor a usted, hermano, hermana, por amor a usted,
¿Hasta dónde llegó Jesús, hermano? Pensamos en esto por lo menos una vez al mes, por lo menos una vez al trimestre, por lo menos una vez cada 6 meses, por lo menos una vez al año. Mateo 16, perdón. Mateo 16, miren esto. San Mateo 16. San Mateo 16. No voy a entrar en este detalle. Ustedes lo pueden leer con calma en casa. Del versículo 13 hasta el versículo 20. No lo voy a leer. No tenemos tiempo para hacerlo. Pero voy a leer el versículo 21. San Mateo 16, 21. En los versículos mencionados, Jesús preguntó, ¿quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Recuerdan esta pregunta? Y Pedrito salió, ¿qué? ¿Tú eres? Muy bien, ya ustedes conocen eso. Entonces, ahora que ya ellos saben quién es el Hijo del Hombre, miren lo que dice entonces el versículo 21. Versículo 21. Recuerdan que subrayamos esta expresión. Ya que ustedes saben quién es el Hijo del Hombre, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ¿y qué? Y ser muerto, pero resucitar al tercer día. ¿A qué ha venido el Hijo del Hombre? A morir por usted, por usted, por usted y por mí. ¿Ya ustedes saben quién es el hombre? Ahora le estoy diciendo a qué voy. A eso yo vine. Miren esto. Capítulo 17, versículos 22 y 23. Capítulo 17, 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre, ¿ya saben quién es? Será entregado en manos de hombres. 23. Le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Segunda vez. Capítulo 20, 17 al 19. Capítulo 20, versículo 17 al 19. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre, miren, la misma declaración que hizo en el 16. ¿Ya saben quién es el Hijo del Hombre? Ese soy yo. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le entregarán a muerte. Versículo 19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen. Mas al tercer día, mire que fue más claro para decirle cómo iba a morir. ¿Lo están viendo? Se lo dijo con claridad. Voy a morir, y le dijo cómo iba a morir. Pero al tercer día iba a resucitar. En las 3 le dijo, voy a morir, voy a resucitar. Voy a morir, voy a resucitar. Voy a morir, voy a resucitar. En la tercera fue que le dijo cómo es que iba a morir. Muy bien. ¿Sabían entonces los discípulos que iba a morir en la cruz? ¿A dónde quiero llegar con esto, hermano?
¿En qué gobierno era? De Roma. Vamos entonces a Mateo capítulo 27. Ya les doy el versículo para no fallar. San Mateo 27. Vamos a leer del versículo 39 hasta el 40. Ya les digo dónde. Del versículo 39. Por favor, no estamos aquí para entretenimiento, es para entender lo que dice la palabra. San Mateo 27, 39 en adelante. Y los que pasaban, recuerden, ese es el tema, el día en que estaba crucificado. Ya estaba colgando, ya estaba ahí clavado. Ahí estaba. Y los que pasaban le injuriaban, lo insultaban, le decían palabras horribles al que no había cometido ni una sola falta. Miren qué ironía de la vida. Acá se habla la historia de que un rey en Babilonia llamado Amuravis hizo leyes muy justas. Pero pasó la historia y hoy estamos por aquí. Todavía se tienen en cuenta las leyes que hizo Roma. Mano Cubilla, corríjame si estoy mal. ¿Estudió usted Derecho Romano? ¿Derecho Romano estudió usted cuando estudió abogacía? Derecho Romano, ¿lo estudió? Aquí está, él estudió. En todas las facultades en el mundo, en la facultad de Derecho, no se puede evitar estudiar Derecho Romano. ¿Estoy en lo correcto? Aquí está. Derecho Romano. Roma hizo leyes bien justas. Y en los días de Roma nació en este mundo el hombre más justo. Y lo trataron como el peor injusto. Explíquenme eso, por favor. Para humillarlo, le pusieron un compañero aquí y otro compañero acá. Lo dice la Biblia. El principal estaba en medio, sin haber cometido una sola falta. Vamos al 39. Y le injuriaban, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza. Miren eso, tratemos de imaginarnos aquel espectáculo. 40. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Tú no eres el que andaba haciendo milagros, hazlo ahora. De esta manera también los principales sacerdotes, miren, los dirigentes de la iglesia, los pastores de la iglesia ante el pueblo, qué tremenda enseñanza le dieron. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas y fariseos y los ancianos, miren, los dirigentes espirituales en los que estaban. ¿Qué decían? Versículo 42. A otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Qué hace ahí colgado? Baja. Miren eso. ¿Podía Jesús bajar o no? Qué paciencia, hermano. Con todo el poder que tenía, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Versículo 44. Confía en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. 44.
Lo mismo le injuriaban también, ¿quiénes? Los ladrones que estaban crucificados con él. Yo no sé por qué yo leía mi Biblia por años. Y se me había quedado solamente la imagen de Lucas 23. Miren, ¿quiénes también le injuriaban? Los ladrones que estaban con él. Los dos. A mí en mi mente se me quedó que solo uno lo hizo. Pero aquí me dice que fueron los dos. Entonces cuando voy a Lucas 23, un versículo que está, no voy a entrar ahorita mismo en detalle, pero he podido darme cuenta que de maldad tienen ese versículo ahí. Porque ya lo vi en Dios Habla Hoy, lo he visto en, ¿cómo se llama? La Biblia al Día, la Nueva Traducción Viviente, últimas, que no son traducciones sino paráfrasis, de las cuales usted no puede usarlas para dar estudios bíblicos, pero son muy buenas para estudiar en forma personal, por el lenguaje tan sencillo que se presenta. ¿Por qué menciono esto? Porque corrigieron una, corrigieron otra, pero esta no la han corregido y la han dejado para mí. Vamos a verlo. San Lucas 23. Miren eso. San Lucas 23. Pero ya, entro o no entro, me quedan apenas 4 minutos. Hay tanto que decir. Versículo 39. San Lucas 23, 39. Vamos a leerlo hasta el 42, donde está el problema. 43. Uno de los malhechores, ¿recuerdan? Uno de los dos. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba. Uno, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Tras que le están burlando de acá, ahora también de acá. Y según Mateo, los dos de acá. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ¿conocía ese ladrón a Jesús o no? Mire eso. Pero Mateo dice que también se estaba burlando. ¿En qué momento cambió? No sé. Pero mire lo que dijo. Versículo 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43. Ahí viene el problema. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo. ¿Ven la palabra que y la palabra hoy? ¿Por qué no han corregido esa y las otras sí? Si ustedes ponen la palabra que después de hoy, dice completamente contrario a lo que dice este versículo. De cierto te digo, hoy que. Miren cómo cambia el significado. De cierto te digo hoy que estarás conmigo. Pero hoy se enseña, basado en eso, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta es, o sea, la declaración es que ese mismo día Jesús iba a subir y se iba a llevar al ladrón. ¿Con esa declaración o no?
¿Se dan cuenta? Entonces, si esto es así, yo quiero que vayamos a Juan 20, el Evangelio de Juan, el capítulo 20. No es asunto de argumentación, hermano. La Biblia no es para argumentarla, es para meditarla, es para escudriñarla. Juan 20, vamos a Juan 20 a ver qué nos dice Juan 20. Jesús le aparece, es el día de la resurrección. Si ustedes ven, tienen sus Biblias, van a ver que sobre el capítulo 20 dice la resurrección. Para que sepamos que desde el versículo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 10, en la resurrección. Pero del 11 en adelante Jesús se le aparece a María Magdalena, el día de la resurrección. Miren lo que dice aquí. Vamos al versículo 14 porque ya nos queda poco tiempo. Miren lo que dice el versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía qué era. ¿Alguien estaba ahí? Vio a Jesús, pero no lo conoció. ¿Qué sigue diciendo? Jesús le dijo, mujer, ¿por qué llora? ¿A quién busca? Ella, pensando que era el hortelero, o sea, el sepulturero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Versículo 16. Jesús le dijo, María. Pregunto, si usted conoce a una persona y conoce su timbre de voz, ¿tiene que verlo para saber que es él o solo con oírlo usted sabe que fulano está? ¿Ah? Solo con oírlo. Ahí viene, ahí está fulano. Dicen eso. Entonces María era la que estaba ahí. Ella está llorando porque vino a ungir a Jesús. No lo pudieron hacer el viernes por la noche porque entró el sábado. Ella fue tempranito para hacer lo que no pudo hacer el viernes por la tarde. Y cuando llega, la tumba está vacía. Cuando oye los pasos, piensa que es el sepulturero. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste. Pero de repente escucha la palabra ¿qué? María. ¿Conoció ella ese timbre de voz o no? Mire, María. Y volviéndose ella, le dijo ¿qué? Raboni, ¿qué quiere decir qué? Maestro. ¿Lo reconoció o no? Miren lo que dice el 17. Jesús le dijo, ¿qué? No me toques. ¿Por qué? Porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue que resucitó Jesús? El primer día. ¿Cuál es el primer día? Muy bien. ¿Y cuándo fue que lo crucificaron? El viernes. ¿Cómo es que el viernes se fue con el ladrón para el cielo y le dice a María acá que todavía no ha subido? ¿Ah? ¿Lo está captando? Miren Lucas 24, para que ustedes vean algo. San Lucas 24. San Lucas 24, el día de la resurrección. Miren lo que pasa. Versículo 39. Esto es por la noche. Con María fue en la mañana. Le dice, no me toques porque todavía no he subido. En la noche se le aparece a los 11, que están ahí escondidos y tristes, todavía llorando por lo que le pasó a Jesús. Y entra Jesús, versículo 39. Mirad mis manos y mis pies. ¿Vieron ellos cuando crucificaron a Jesús o no? ¿Por qué le muestra las manos? Ellos vieron lo que le hicieron en las manos. Ellos vieron lo que le hicieron en los pies. Mirad mis manos y mis pies, que yo no soy un fantasma, soy yo, el que ustedes vieron crucificar. Palpad. ¿Qué es palpad?
¿Qué le dijo en la mañana a María? ¿Qué le dice en la noche a otro? Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue y vino o no fue y vino? Óyame, qué velocidad la de Cristo. Ay, ay, ay. Qué rayo ni qué rayo, señores. Si él fue el que hizo el rayo, ¿o no? Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo. No sé si fui claro, ya a las 9 se me acabó el tiempo. ¿Voy a creer que Jesús se fue el viernes con el ladrón para el cielo? Miren, hermano, el tiempo en que estamos viviendo. Por algo Jesús dijo, mirad que nadie os... Se está usando la Biblia para decir una mentira, que cuando usted se muere se va para el cielo. Entonces yo me pregunto, si al morirle el familiar se va para el cielo, ¿qué hace la gente llorando acá abajo si él está mejor que nosotros acá abajo? ¿O no? ¿Para que lloran, Señor, si está mejor allá arriba? ¿Qué pasó con el sentido común, Señor? Bien, seguimos después porque nos acabó el tiempo. ¿Valió la pena este retroceso para estar seguro por dónde vamos? ¿En qué tiempo estamos? Entonces, hermanos, ya que hemos llegado a este punto de que Jesús, sin haber cometido una sola falta, fue tratado como el peor delincuente. Eso me hace pensar, cuando me entero de que el hermano, la fulana, la hermana fulana, el joven tal, dejó la iglesia, porque algo pasó mal en la iglesia. ¿Qué te ha hecho mal Jesús para que le des la espalda por un problema que ocurrió en la iglesia? Cuando Jesús se rebajó hasta lo peor, como dice el profeta Isaías, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Lo crees? ¿Lo agradeces? Te mantendrás firme hasta la muerte, si es posible, siéndole fiel a Jesús, pase lo que pasa en el mundo y en la iglesia. ¿O estás pensando irte? Perdona lo que te voy a decir aquí, hermano. Yo no he venido aquí a buscar aplausos, ni tampoco a ofender. Pero tengo que decir esta verdad. Si te quieres ir al mundo, vete, porque se está acabando. Si crees que por estar en la iglesia te estás perdiendo el mundo, vete. No estoy largando a nadie, pero más de uno se quiere ir. Y si hay alguno esta noche aquí que se quiere ir, se lo estoy diciendo de frente: váyase, váyase, váyase. Nadie te obligó a entrar aquí. ¿Qué haces aquí? Y si nadie se atreve a levantarse, ¡quédate! Que Cristo venga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren quedarse hasta que Cristo venga? Porque el que perseverare hasta el fin, ¿lo cree o no? Entonces quédese, hermano. Gracias que nadie se fue. Vale la pena serle fiel a Cristo, hermano. Con todo lo que estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, sin haber cometido un solo error. Casi no meditamos en esto. Y nos ponemos a ver las tonterías que nos pasan alrededor en la familia y en la iglesia y en la sociedad. Y olvidamos completamente lo que Cristo vino a sufrir hasta lo último, hermano, solo por amor a nosotros. Por eso es que Dios espera una respuesta nuestra de amor, no de miedo ni de interés egoísta. Solo el que ama perdona. Por eso cuando tú te arrepientes de tus pecados, a Dios no le interesa el pecado que hayas cometido. Cristo pagó tu deuda y la mía. ¿Lo crees o no?
¿Qué precio? No que la salvación es gratis, no es gratis, hermano. Costó la vida de Cristo. Tiene un precio muy alto, hermano. Pero a nosotros no nos cuesta. Y por eso no nos cuesta darle la espalda y dejar la iglesia. Por eso noche pasada dije que iba a terminar, disculpe, pero no quiero terminar. Aquí mencioné al hermano Cubilla que estaba sentadito aquí y a varios de estos hermanos. Me alegra verlos todavía luchando en el camino, hermano. Nunca ha sido fácil ni lo va a ser. Pero vale la pena seguir luchando. ¿No creen ustedes? Vale la pena, hermano. Cristo sufrió la pena que cada uno para salvarse tenía que hacerlo. La resumió Dios en solo una persona, en el Verbo que se hizo carne para poder llevar. Así que no piense que la salvación es gratis. A ti es gratis, pero tiene un precio. Cristo pagó tu salvación y la mía con su vida. ¿Lo aprecias? Y en vez de cantar el himno, y en vez de orar, ¿quieres agradecerle a Dios tal manifestación de amor? El que pueda, ¿quieres hacerlo de rodillas? Cuando yo diga amén, acabó la oración. Agradécele a Dios si has entendido por qué Cristo murió hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando yo diga amén, amén, y estamos despedidos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, muy buenas noches a todos. Los que puedan acompañarnos mañana a las 8:45, vamos a tener la escuela sabática y después el culto divino. Y en la noche continuamos con el tema que estamos estudiando. Feliz noche y hasta mañana.